días, amadas hermanas. Hoy ya es nuestro quinto día de devocional, continuando en el estudio del Salmo capítulo 119. Hoy es jueves 27 de julio y vamos a continuar. El título para el estudio de este capítulo: Oh, cuánto amo yo tu ley. Vamos a repetir nuestro versículo de memoria para esta semana. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Salmos 119, 97. En este salmo estamos aprendiendo por qué debemos amar la palabra de Dios. Y hemos hecho una pequeña introducción, pero vamos a leer ahora una porción de la palabra de Dios y esta vez lo vamos a hacer desde el versículo 33 hasta el versículo 40. La palabra del Señor dice así: Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios, y no a la avaricia. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos en este día. Gracias porque nos estás enseñando a través de tu palabra cómo es que verdaderamente la debemos amar, obedecerla, someternos a ella, cumplirla, que ella sea siempre una guía en nuestra vida. Gracias por cada una de mis hermanas. Abre hoy nuestros oídos, danos entendimiento y, como siempre, Padre, yo imploro tu ayuda. Ten misericordia de mí. Por favor, no me dejes. Gracias te doy en este día y que siempre todo lo que hagamos te dé gloria y honra. Son mis ruegos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Mis hermanas, durante días anteriores ya hemos hablado un poco del Salmo 119. Hemos aprendido 6 lecciones sobre la proclamación de amor a la palabra de Dios. Y algo que debemos entender, que cada vez que nosotros decimos que amamos la palabra de Dios, va más allá de una simple expresión, porque todo nuestro ser, toda nuestra vida refleja eso que está proclamando nuestra boca. Durante este estudio de este salmo, vamos a considerar 3 grandes proclamaciones a Dios sobre el amor del creyente hacia la palabra de Dios. Hemos empezado con la primera proclamación, las razones del amor, de nuestro amor por la palabra de Dios. ¿Por qué nosotros amamos las escrituras? Y hemos visto que las razones del por qué nosotros amamos las escrituras, primero por sus virtudes. Hemos visto ya 13 virtudes de la palabra de Dios, las cuales deben ser razón para nosotros amar la palabra de Dios. Y hoy vamos a continuar vamos a conocer otra razón por la que nosotros debemos amar la palabra de Dios, por sus virtudes, pero ahora vamos a ver su contenido. ¿Cuál es el mensaje de la palabra de Dios? Y nosotros debemos llegar a amar la palabra de Dios no solamente por su naturaleza, por sus virtudes, sino también por su mensaje, por lo que contiene, y este va a contener las palabras de vida eterna. En Juan 6:68 la Biblia dice: Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y en este capítulo 119 hemos encontrado 13 diferentes términos para designar a las escrituras, los mismos que refieren el tipo de contenido en las escrituras también. Vamos a comenzar con
la ley de Dios. La palabra de Dios contiene la ley de Dios. En el versículo 1, este salmo está empezando: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Y este vocablo ley significa enseñar. Esto va a denotar la instrucción de la palabra de Dios. La ley es proclamada por Él por cuanto Él es nuestro soberano. Si decimos que somos hijas de Dios, Él es nuestro soberano. Y esto va más allá de una religión que solo es fría, algo que es solo seco, sino que guardar la ley de Dios es algo sabio, la cual nos va a llevar a vivir en santidad, y como resultado vamos a llegar a ser bienaventurados. Aquí dice bienaventurados los perfectos, y ese debe ser el anhelo de nuestro corazón, llegar a ser perfectos delante de los ojos de Dios. Cada día, cuando nosotros nos levantamos como hijos de Dios, debemos establecer en nuestro corazón un primer postulado y una regla segura de ciencia práctica, que la santidad siempre nos va a llevar a la felicidad, va a tener como resultado ser bienaventurados. En este versículo dice: ellos caminan en la ley del Señor. ¿Y qué quiere decir esto? La palabra de Dios es una ley para ellos. Y no solo en una o varias instancias, sino en todo el curso de su vida, en todos los aspectos de su vida. Ellos van a caminar dentro de los límites de esta ley y no se van a atrever a quebrantar haciendo algo que prohíba esta ley, sino que van a caminar en los senderos de esta ley y van a avanzar constantemente hacia la meta, dando cada paso siguiendo la regla y sin caminar al azar. En el versículo 18 el salmista dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y en el versículo 34, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Pero también no solo contiene la ley de Dios, sino también contiene los testimonios de Dios. Y en este versículo o en este capítulo 119 hay 23 referencias respecto a los testimonios de Dios. En el versículo 2 dice: bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Testimonios. Así se llama la palabra misma de Dios, porque en ella Dios testifica en pro de la verdad y en contra del pecado. Bienaventurados los que guardan sus testimonios. Son aquellos que atesoran los testimonios del Señor, en lo cual va a implicar que ellos escudriñan las escrituras, van a llegar a comprenderlas y también van a llegar a amarlas, pero también persisten en la práctica de las mismas. La palabra de Dios es su testigo o testimonio de las grandes e importantes verdades que se refieren a Él y a nuestra relación con Él también. Deberíamos nosotros desear conocerlo, y al conocerlo deberíamos creerle, y al creerle deberíamos amarlo. Sí, es verdad que la palabra de Dios es la ley, y como hijos de Dios tenemos el deber de obedecerla, porque somos sus criaturas, pero también es un testimonio de su amor, así como un padre que da testimonio a favor de sus hijos. Así que debemos abrazarla gozosamente todos los días y meditar en los testimonios de Dios. En el versículo 14, el salmista está diciendo: me he gozado en el camino de tus testimonios más que toda riqueza.
los testimonios de Dios. Pero también no solo contiene la ley de Dios, los testimonios de Dios, sino también los mandamientos de Dios. Y en este capítulo hay 43 referencias respecto a este término. En el versículo 4 el salmista dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Esta palabra mandamientos significa también mandatos, y los mandatos o mandamientos quiere decir que son preceptos, son reglamentaciones relacionadas con una conducta específica. Y dentro de estas están ordenando y también hay cosas que prohíben. Los mandamientos de Dios van a ser dados con su autoridad. En este versículo, en el versículo que hemos leído en el 4, el Señor nos manda que guardemos diligentemente sus mandamientos. Estos preceptos de Dios van a requerir una cuidadosa obediencia. Algunos ofrecen a Dios un servicio descuidado, una obediencia al azar, pero el Señor no ha mandado ese tipo de servicio ni ese tipo de obediencia, ni tampoco la va a aceptar. Su ley, sus mandamientos van a exigir el amor de todo nuestro corazón, de toda nuestra mente, de toda nuestra alma y de todas nuestras fuerzas también. Debemos obedecer sus mandamientos con una obediencia ferviente, así como un vaso de obediencia debe llenarse hasta el borde, no hasta la mitad, no solo un poco, sino hasta el borde. Pero también debe ser una obediencia diligente, es decir, que cada día debemos someter nuestra voluntad al Señor y debemos autonegarnos también. Por ejemplo, aquellos que son diligentes en los negocios se van a levantar temprano o se van a acostar tarde, incluso se van a privar muchos de confort y de reposo y a veces no se cansan pronto y si lo hacen van a perseverar incluso tal vez con la frente dolorida o con los ojos cansados. Así nosotros debemos servir al Señor. Él merece siervos diligentes. Él demanda y no se va a contentar con menos. En el versículo 10 el salmista dice, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Amamos la palabra de Dios por el contenido que tiene, la ley de Dios, la cual nos va a instruir, los testimonios de Dios, que va en contra de la verdad y, perdón, que va con la verdad y en contra del pecado, y los mandamientos de Dios, donde nos van a indicar el estilo de vida que debemos vivir conforme a una nueva naturaleza, separados por Dios para Él, con una obediencia ferviente, con una obediencia diligente. Pero también estos contienen los estatutos de Dios y hay 22 referencias en este capítulo. En el versículo 8 dice, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Esta palabra estatutos quiere decir promulgación, quiere decir algo decretado o algo determinado también. Y estos estatutos van a provenir de Dios. Y estos estatutos van a ser siempre obligatorios, es decir, que nosotros tenemos que cumplirlos. En este versículo, en el versículo 8, el salmista está diciendo, tus estatutos guardaré. Y él está tratando de mostrar una firme resolución en su vida. Él está diciendo que los va a cumplir. Está resuelto a obedecerlos completamente. Pero también va seguido de una humilde oración, porque él está pidiendo la ayuda divina. Él dice, no me abandones del todo.
o no me dejes enteramente en el versículo 8, porque él sabe que es incapaz de hacerlo con sus propias fuerzas. Necesita la ayuda de Dios. Cuando él quiere decir mantendré, suena que él está hablando o suena acertado ahora que se escucha a su resolución, algo que él se ha comprometido a hacer junto con su humilde clamor. Y esta va a ser siempre una buena combinación, una resolución, algo que yo digo que voy a cumplir, pero también reconociendo que dependo del Señor para poder cumplirlo. Muchas personas pueden aparentar orar con humildad, pero no se manifiesta en su vida esa resolución que han tomado. O muchos también, o muchas resoluciones pueden ir acompañadas de una completa falta de dependencia de Dios. Que el Señor nos ayude para que tengamos esa resolución de estar firmes, cumplir sus estatutos, pero también permanecer dependientes de Él, que podamos estar perfectos y completos delante de Él sin que nada nos falte. En el versículo 16, el salmista dice, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. La ley de Dios, los testimonios de Dios, los mandamientos de Dios, los estatutos de Dios, los juicios de Dios. Hay 21 referencias en este capítulo. En el versículo 13, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca, es decir, los veredictos, las sentencias. Es como las funciones de un juez. Él va a escuchar una causa y va a emitir un veredicto, pero nuestro Dios siempre va a tener un veredicto justo. Aquí el aprendiz del Salmo en el versículo 12, él dice, enséñame tus estatutos. Pero ahora en el versículo 13 dice, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca y ahora se está convirtiendo en un maestro él mismo. Lo que nosotros aprendemos cada vez que meditamos en la palabra de Dios, debemos proclamarlo. Todo lo que este salmista había conocido lo había expresado. Dios ha revelado muchos juicios a través de su boca, es decir, mediante una declaración clara y abierta. Y es nuestro deber repetirlos, convirtiéndonos como si fuéramos ecos precisos de su voz infalible, así como Noé era un predicador de justicia y se puso en esa brecha para mostrar lo que iba en contra de la voluntad de Dios, para mostrar el pecado de esa gente que vivía en ese tiempo también. Los labios que han sido usados para proclamar los juicios de Dios van a ser aceptables cuando imploren las promesas de Dios también. En el versículo 30 el salmista dice, escogí el camino de verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Los juicios de Dios, pero también contiene la justicia de Dios. Y en este capítulo hay 7 referencias que hablan de la justicia de Dios. En el versículo 144 dice, justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. Justicia, algo que es justo, algo que es recto. Acá la justicia de tus testimonios es eterna. Esto quiere decir que los testimonios de Dios son justos, también son eternos, y ahora su justicia también es eterna. Y esto nos va a mostrar una descripción más amplia y detallada de la palabra de Dios. Cuanto más meditemos en las sagradas escrituras, más podemos decir y también más queremos decir, más queremos conocer. Los testimonios de Dios son justos desde el principio hasta el fin, y los hombres impíos siempre se han opuesto a la justicia divina,
pero siempre han fracasado. El Señor se ha mantenido firme y Él nunca va a ser injusto. En el versículo 172, el salmista dice, hablará mi lengua tus dichos, porque tus mandamientos son justicia. ¿Qué más contiene la palabra de Dios? Pues contiene las palabras de Dios. Y hay 35 referencias. En el versículo 16 dice, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Y la frase palabras de Dios es muy importante en la Biblia. Se encuentran unas 242 veces y esta palabra de Dios va a indicar los pensamientos y la voluntad de Dios. La palabra de Dios es santa. En este versículo en el versículo 16, el salmista está diciendo, no olvidaré tu palabra. En el versículo 15 dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Los hombres no olvidan fácilmente lo que han atesorado, en lo que han meditado. Y en el versículo 13 dice, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Tampoco van a olvidar lo que hablan con frecuencia. Sabemos que nuestra mente es frágil y muchas veces nos puede traicionar, así que es bueno asegurarlas muy bien con la cuerda de no me olvidaré. Siempre meditaré en ellas porque las he atesorado, porque siempre hablo de ellas. En el versículo 9 de este capítulo dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y en el versículo 17 dice, haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. ¿Por qué amamos la palabra de Dios? Por su contenido. ¿Y qué contenido tiene esta palabra? Tiene la ley de Dios, los testimonios de Dios, los mandamientos de Dios, los estatutos de Dios, los juicios de Dios, la justicia de Dios y las palabras de Dios. Mañana continuaremos con este estudio. Que el Señor las bendiga.